Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. El llanto de la milpa. La siguiente historia cuentan la tarde en el rancho Los Cañales estaba especialmente calurosa. El aire estaba impregnado con el olor a tierra y el sonido lejano de las aves que comenzaban a anidar al caer el sol. Daniel venía de una larga jornada de trabajo en la milpa, su camiseta empapada de sudor, la espalda rígida por el esfuerzo del día. La rutina de los jornaleros era siempre la misma, pero algo había cambiado en los últimos días. Desde hacía varias noches, algo extraño había comenzado a suceder, un llanto. Primero distante, luego más cercano, como si un niño perdido clamara por ayuda. Al principio, nadie lo tomó en serio. Los más viejos del rancho aseguraban que era el viento jugando entre los árboles, o tal vez un animal, pero Daniel sentía que había algo más. La angustia de ese llanto lo perseguía incluso en sus sueños, y esa noche decidió que iría a descubrir su origen. Al llegar a la entrada del rancho, el sol ya se había puesto, y el silencio se apoderaba de todo. La casa de adobe y madera, ubicada al borde de la milpa, se alzaba en el horizonte, rodeada de campos de maíz que se agitaban suavemente con la brisa nocturna. El llanto, suave al principio, ya no podía ignorarlo. Se arrastraba por el aire, cortante, y parecía provenir del fondo de la milpa. ¿Qué diablos es eso?, murmuró Daniel para sí mismo, mirando a su alrededor, buscando alguna explicación lógica que disipara el creciente miedo que comenzaba a apoderarse de él. Con una determinación que escondía más temor del que quería admitir, tomó una linterna de aceite y un machete viejo que descansaba sobre el banco de madera. Era lo único que podía utilizar como defensa en caso de que la situación se saliera de control. Con paso firme, avanzó por el camino que atravesaba la milpa, el terreno irregular bajo sus botas de trabajo. El llanto continuaba. Ya no era solo un murmullo. Ahora era claro, estridente, lleno de sufrimiento. Algo no estaba bien. Su linterna parpadeó al ritmo de su respiración entrecortada. A medida que avanzaba, la oscuridad lo tragaba. Los maizales se alzaban a su alrededor como gigantes que murmuraban en su idioma. En el aire flotaba un olor a tierra mojada, aunque el suelo estaba seco, casi reseco. Su corazón latía rápido, y la sensación de que algo o alguien lo observaba no dejaba de crecer. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad caminando entre los surcos de maíz, la linterna iluminó una figura extraña en el suelo. Era una muñeca de trapo, colgada de una rama rota, empapada en sangre. La muñeca tenía un rostro burdamente cosido, con grandes ojos de botones negros y una sonrisa siniestra a simple vista parecía inofensiva, incluso infantil, pero el terror que causaba era innegable. Daniel se acercó lentamente, sintiendo que el aire se hacía más pesado con cada paso. La muñeca no estaba sola. A su alrededor, la tierra estaba alterada, como si algo o alguien hubiera escarbado allí. ¿Qué carajos?, murmuró, incapaz de dejar de mirar la muñeca. Antes de que pudiera dar un paso atrás, la linterna se apagó de repente, sumiéndolo en la oscuridad. El llanto se detuvo, un silencio pesado cayó sobre el campo. Daniel sintió como si la presión en el aire se hubiera incrementado, atrapándolo. Su respiración se aceleró, y el frío que recorría su espalda era escalofriante. De pronto, una figura salió entre la oscuridad de la milpa. Una mujer, alta y delgada, vestida con harapos. Su piel, pálida y cicatrizada, parecía haber sido quemada en vida. Su rostro estaba desfigurado, los ojos de la mujer eran negros, sin pupilas, y la sonrisa que adornaba su rostro era grotesca. Daniel se quedó inmóvil, atrapado en la mirada de la mujer. No podía apartar los ojos. Fátima, murmuró la mujer arrastrando las palabras como si le costara pronunciar cada sílaba. La mujer se acercó lentamente, sus pasos flotando sobre el suelo como si no tocara la tierra. Daniel intentó retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si alguna fuerza invisible lo retuviera.
La mujer se detuvo a unos pocos centímetros de él, su aliento frío y fétido chocando contra su rostro. Fátima, repitió, ahora con una voz más fuerte, más llena de odio. Con un rápido movimiento, la mujer levantó sus manos, largas y huesudas, y las hundió en el pecho de Daniel. El dolor fue instantáneo, insoportable. Daniel intentó luchar, pero sus fuerzas se desvanecieron rápidamente. La carne de su torso se rasgó, sus costillas crujieron bajo la fuerza sobrenatural que provenía de ella. Daniel gritó, pero su voz fue silenciada por un peso invisible que le presionaba el pecho. La mujer arrancó su corazón con un sonido espantoso, como si estuviera desmembrando un animal. La figura levantó su corazón ante sus ojos, su sonrisa ensanchándose aún más. Ahora me perteneces, dijo Fátima, su voz sonando en la oscuridad, como si todo el campo la estuviera escuchando. El llanto volvió a sonar, pero ahora no era un llanto de sufrimiento, sino una risa macabra que llenaba todo el espacio. La bruja levantó su rostro, dejando caer la sangre que goteaba del corazón de Daniel y la muñeca de trapo, que ahora parecía sonreír de forma macabra también, como si disfrutara el sufrimiento del joven. Cuando los demás jornaleros encontraron el cuerpo de Daniel al día siguiente, la imagen era horrenda. Estaba completamente desangrado, con los ojos abiertos y sin vida, pero lo más aterrador era la ausencia de su corazón. La muñeca de trapo descansaba junto a él, inmóvil, con una expresión todavía más grotesca. Los trabajadores, temerosos, se alejaron del campo, sabiendo que la leyenda de Fátima, la bruja quemada, nunca había dejado de buscar venganza. Y ahora, con cada muerte, la milpa de los cañales se llenaba más y más de su maldición. Los días que siguieron a la muerte de Daniel fueron más oscuros de lo que los jornaleros de los cañales podían haber imaginado. La noticia se esparció rápido, no solo entre los trabajadores del rancho, sino por todo el pueblo cercano. Nadie se atrevió a acercarse al campo de maíz. El llanto de la milpa, que antes era solo un murmullo de misterio, ahora era una amenaza, un sonido que se arrastraba como una amenaza recordando a todos que Fátima seguía entre ellos. La leyenda de Fátima no era nueva para los habitantes del pueblo. La gente mayor hablaba de ella, contando historias que parecían sacadas de una pesadilla. Hace muchos años, Fátima había sido una joven mujer del pueblo vecino, conocida por su belleza y su bondad. Sin embargo, bajo esa fachada, había un poder oscuro y antiguo que se despertó cuando un hombre, un noble terrateniente, le rompió el corazón. Desesperada por venganza, Fátima buscó la ayuda de un viejo brujo que vivía en las montañas. Este brujo le enseñó los secretos más oscuros de la magia, y pronto, Fátima comenzó a hacer pactos con fuerzas demoníacas. Su rostro comenzó a deformarse, su cuerpo se volvió marchito, y sus ojos antes verdes se tornaron negros como la noche. La bruja comenzó a sembrar el terror en los campos del pueblo, matando a los animales y maldiciendo las cosechas. Finalmente, los habitantes del pueblo, aterrados, decidieron acabar con ella. La quemaron viva en la plaza central, pero antes de morir, Fátima maldijo a todos, jurando regresar de entre las sombras para reclamar las almas de aquellos que profanaran su tierra. Los años pasaron, y la historia de Fátima se convirtió en una leyenda que los más jóvenes ignoraban. Pero la verdad era que la maldición de la bruja nunca desapareció. Cuando Daniel desapareció y su cuerpo fue encontrado desfigurado y sin corazón, la gente del pueblo comenzó a recordar lo que había sido enterrado en las sombras de la historia. En la noche que siguió al hallazgo de Daniel, el aire estaba más denso que nunca. La sensación de que algo acechaba en las sombras se intensificó. Los más ancianos hablaban en voz baja, temerosos de que los muertos no descansarían hasta que se desatara el ciclo completo de venganza de Fátima. Las desapariciones comenzaron. Un niño pequeño, hijo de uno de los jornaleros. Nadie lo vio desaparecer, pero su llanto fue escuchado por toda la milpa, un llanto que evocaba el terror mismo. Luego, fue una mujer, esposa de otro trabajador, cuyo grito desgarrador se escuchó por toda la noche. Nadie se atrevió a buscarla. Una madrugada, los sobrevivientes se reunieron cerca de la iglesia del pueblo, buscando consejo y protección. El sacerdote, un hombre serio y que había vivido allí por años,
les dijo que la única forma de detener a Fátima era devolver su alma al infierno, mediante un ritual ancestral que necesitaba la sangre de un inocente. La verdad era que, para detener su furia, tendrían que ofrecerle algo de lo que más amaba, la venganza. Sin embargo, pocos creyeron en las palabras del sacerdote. El miedo les nublaba la mente, y muchos pensaron que enfrentarse a la bruja era una causa perdida. Las noches pasaban, y las desapariciones se volvían más frecuentes. Las vacas y los caballos aparecían mutilados en los campos, sus entrañas esparcidas en la tierra, como si alguien quisiera recordarles a todos que Fátima aún estaba allí, entre las sombras, esperando su oportunidad para vengarse de aquellos que se atrevían a desafiarla. Volvieron a acudir con el sacerdote, decididos a hacer el ritual. Dios nos libre de lo que estamos a punto de hacer, murmuró el sacerdote. Eligieron una cabra recién nacida. A la medianoche, llevaron el animal al campo maldito, donde la bruja había matado a Daniel. Rodearon el lugar con sal, encendieron velas y el sacerdote comenzó a rezar en latín. El llanto de la milpa se hizo ensordecedor. La bruja apareció entre la niebla, con su piel quemada y su sonrisa perversa. No puedes detenerme, murmuró y de un solo movimiento, destrozó la garganta del sacerdote. La cabra también murió en el acto, su sangre empapando la tierra. Pero algo cambió. La bruja dejó escapar un alarido de furia antes de desvanecerse en la bruma. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Un hombre, uno de los que había perdido a su esposa, decidió que ya no podía vivir con el miedo. Reunió a algunos de los más valientes, y con los primeros rayos del alba, tomaron una antorcha y se adentraron en la milpa. Sabían lo que tenían que hacer, pero la esperanza ya no era algo en lo que creían. Se dirigieron al lugar donde Daniel había muerto, allí donde Fátima había arrancado su corazón. Cuando llegaron al campo, todo estaba en silencio. La muñeca de trapo, que ahora colgaba de una rama rota, ya no estaba empapada de sangre, pero sus ojos, aunque cosidos, parecían observarlos con una mirada vacía. La bruja apareció ante ellos, esta vez con una fuerza inhumana, su figura alargada y su rostro deformado por el odio. Sin palabras, comenzó a avanzar hacia ellos, con una voz aterradora lanzó su última advertencia. Nadie puede escapar de la maldición que llevo. Nadie puede escapar de mi venganza. El enfrentamiento fue brutal. Los hombres intentaron lucharla, pero Fátima los desmembró con una velocidad y ferocidad sobrehumana. Uno por uno, cayeron ante su poder, sus cuerpos diseminados como muñecos rotos en el suelo. Al final, solo el hombre que había liderado el grupo quedó de pie, herido y con la vida. Con desesperación tomó la muñeca de trapo la incendio. Con la antorcha, la bruja dejó escapar un grito de ira. Pero no fue suficiente. En un parpadeo, Fátima ya estaba frente a él. Sus dedos afilados atravesaron su abdomen. Rafael escupió sangre, pero con sus últimas fuerzas, hundió el machete en el cuello de la bruja. Por un instante, el tiempo se detuvo. Fátima lo miró con furia, su boca desfigurada por el dolor. Luego, con un rugido, explotó en llamas. Antes de morir, él pudo ver cómo la bruja se desvanecía, tomando la forma de la niebla que se deslizaba por entre los maizales. El cuerpo de Rafael fue encontrado entre las cenizas de la muñeca. Su rostro estaba tranquilo, como si supiera que había logrado su cometido. Fátima ya no fue vista nuevamente, pero su historia sigue siendo contada. La maldición no se rompió. Las noches en los campos de maíz de los Cañales se mantienen cargadas de un terror indescriptible. Nadie se atreve a acercarse al lugar donde la bruja fue vista por última vez. A veces, los más valientes dicen que, en la quietud de la noche, se puede escuchar un llanto lejano, como el murmullo de una alma perdida que no descansará hasta tener su venganza. La leyenda de Fátima sigue viva, y en el viento, las sombras susurran su nombre. Y aquellos que no creen, pronto descubrirán que no hay escape de su venganza. Si te gustó el relato, regálame un pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios. Gracias por ser parte de esta comunidad.
en colaboración con Thais Smith. Saludos a todos nuestros seguidores. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.